con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca y pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ayer estaba nuestro Señor Jesucristo en tierra de paganos, y dice hoy el Evangelio que regresó a su ciudad, a Cafarnaún, donde desarrolló gran parte de su labor apostólica. Una ciudad chiquitita, chiquitita. Y no escogió pues una ciudad un poco mayor, sino una pequeñita ciudad cerca de donde él nació. Bueno, cerca de donde él vivió, porque nació en Belén, pero cerca de donde él vivió todos sus años, en Nazaret. Y de las cosas pequeñas pueden salir grandes cosas. De las acciones que pueden ser insignificantes para el mundo, realmente salen cosas hermosas. De esos pequeños lugares ahí de Israel, un país poco importante dentro del Imperio Romano, que no tenía gran significado para todo el poder que tenía Roma, el Imperio Romano, nace el cristianismo, que se ha desarrollado y ha llegado hasta los últimos rincones. Muchas veces nosotros, como tenemos criterio del mundo, creemos que las cosas así apantallantes son las que van a tener impacto. Y no necesariamente las cosas apantallantes tienen impacto. Tienen impacto las cosas que Dios toca. Tienen impacto aquello que es bendecido por Dios. Y ahí vemos cómo los grandes santos, muchas veces pequeñitos, después han llegado hasta los últimos confines de la tierra. Bueno, pues estaba regresando a Cafarnaún y vuelve otra vez nuestro Señor Jesucristo a regalarnos un milagro. Un milagro que realmente es muy hermoso y que nos interpela a hacernos unas preguntas. Cuando nosotros pedimos un milagro a Jesús, ¿qué tipo de milagro queremos nosotros ver, tocar, palpar? ¿Cuál es aquel que nos impacta? Tenemos a estas dos personas que estuvieron muy enfermas, las dos de COVID, que sus familiares estaban metidos en el grupo de oración misionera 24 horas. Estuvimos pidiendo por ellos, y tanto Óscar como esperen un momento para que no ponga el milagro para otro, y Miguel, que salió del hospital, tanto Óscar como Miguel, pues han sido curados. Y cuando uno lee los mensajes, pues son bien hermosos, de agradecimiento a Dios nuestro Señor por ese milagro, de ver personas enfermas que se han curado. Y seguramente muchos de nosotros tenemos también esa experiencia, ¿no? De personas que han estado enfermas, que hemos rezado y que han salido. Otras no. Y esas nos impactan, esas que no han podido salir, que incluso han muerto, que siguen enfermas, nos dicen,
Dios realmente tiene poder. Pero esos milagros realmente sí nos impactan. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, lo primero que nos interpela en este Evangelio es que lo primero que hace no es un milagro físico. El primer milagro que hace es: te perdono tus pecados. Viendo la fe de esas personas, te perdono tus pecados. ¿Y eso no es un milagro? ¿Limpiar tu corazón no es un milagro? ¿Volver a poner tu corazón blanco no es un milagro? Muchas veces nosotros creemos que el milagro es que limpie nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que más nos impacta? El poder ver ese trocito de pan blanco que nosotros por nuestra fe sabemos que Dios está ahí. Nos impacta el poder saber que voy ante un sacerdote, me pongo de rodillas, me perdona mis pecados, limpia mi alma y me devuelve la gracia. ¿Eso no es un milagro? Muchas veces nuestro Señor Jesucristo nos dice: piensa en los milagros que Él hace con nosotros. Miren el Salmo, la antífona que rezábamos antes del Evangelio. Dice: Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que miren, el gran milagro que en nosotros se realiza es cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos como Dios nos perdona a nosotros. Ese es el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Le perdona los pecados. Y ese perdonar los pecados hace que Él pueda andar. Andar, que significa perdonar a otros también las ofensas que le hacen. Como la gente no creía, como los fariseos se lo echan en cara, ¿cómo éste puede perdonar los pecados? Jesucristo dice: para que se den cuenta de que sí tengo poder para perdonar los pecados, a ti te digo, al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo hace el milagro a los ojos del mundo potente para que nos demos cuenta del milagro que es mucho más importante, mucho más fundamental, que nos lleva a la vida eterna y que no vemos con los ojos. Tenemos que crecer en la fe. Este Evangelio nos dice cómo es tu fe, cómo realmente te das cuenta que Dios te está tocando, que Dios te está abrazando. No es porque te vayan bien las cosas, a lo mejor materialmente. Dios te está tocando si toca tu corazón. Si la actitud que tú tienes es realmente el diferencial. Que no nos dejemos, vamos a decir, materializar. Que solamente creamos en lo que vemos, tocamos, oímos. Y si tenemos un oído perfecto que oye el tic, 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 ahí de la lámpara o del goteo, decimos: ¡buah! ¡Qué cualidad tengo! No es tanto escuchar esa cosa lo que te hace grande, sino escuchar la voz de Dios. Y realmente, ¿tengo esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios? ¿Para tocar a Dios? Muchas veces tocamos a Dios a través, sí, de obras materiales, pero que tienen un significado mucho más fuerte. Dios te perdona tus pecados. ¿Y tú cómo respondes? ¿Cómo respondemos nosotros? Una vez estaban allí en el pueblo, Juanito, que llegó del colegio y su papá estaba saliendo para regresar a la huerta que tenía y pues donde él trabajaba. Y cuando llega Juanito, llega ahí con malas pulgas, ¿no? Con una cara de que, no sé, había empatado el Barcelona contra el Atlético de Madrid en caso de que les gustase el fútbol a Juanito. Y el papá le dice: ¿qué te pasa? Y dice: no, un horror hoy día esta clase, esta mañana. Un horror. Dice: ¿qué te pasó? El papá todo tranquilo, ¿no? Y diciendo: no, Pedro me las va a pagar. Y el papá dice: bueno, pues acompáñame porque tengo que ir
al huerto, tenemos que ir a buscar carbón para aquí, para la casa, que esta noche va a hacer mucho frío, acompáñame. Y se van y se dirigen para el huerto. Y le pregunta al papá, bueno, ¿y qué pasó, Juan? Y Juan le responde y dice, Pedro me dejó en ridículo. Pedro, ojalá se muriera. Ojalá le cayera un rayo y se quedara sin pelo en la cabeza. Ojalá, no lo aguanto. A la primera me la va a devolver. Me dejó en ridículo con todos mis amigos. Y el papá escuchándolo. Iban caminando y Juan despotricando. No aguantaba a Pedro, su compañero de clase. Y le deseaba lo peor de lo peor. Cuando llegaron al huerto donde él estaba, que tenía allí su cabañita donde tenían el carbón y tenían que recoger para llevar a casa, le dice el papá, dice, pues sí, es verdad, ¿eh? Mira, te tienes un poco que desahogar, tienes que hacer catarsis, ¿no? Como muchas veces necesitamos hacer catarsis, ¿no? Vamos con el que está a nuestro lado y despotricamos del que nos hizo daño, ¿no? Y entonces como que después quedamos más tranquilos. Pues el papá muy inteligentemente le dice a Juan, dice, mira, tú ves que allá tengo una camisa blanca. Dice, sí. Dice, bueno, mira, vamos a agarrar este saco de carbón y tú desde aquí vas a agarrar cada pedazo de carbón y vas a pegarle a la camisa, ¿sí? Mientras tanto, yo voy a terminar unas cosas que tengo aquí al huerto, rapiditas, y vengo otra vez contigo. ¿Te parece? Sí. El papá se va a trabajar y el niño abre el saco y empieza a agarrar, pues, como piedras de carbón, ¿no? Y entonces las tira, ¿no?, con toda su fuerza hacia la camisa blanca. Claro, había una cierta distancia, era un chico de 8 años, y pues sí, varias de los carbones pegaron en la camisa, ¿no? Pero él estaba feliz. Agarraba y dice, esa camisa es Pedro, y tiraba el carbón. Y bueno, se fue gastando el carbón, se fueron gastando las piedras del carbón, el papá regresó y le dice a Juan, ¿cómo te sientes? Dice, feliz, en paz. He sacado toda mi rabia. Dice, ah, qué bueno. Y dice, bueno, pues vamos a regresar para casa, toma el carbón que queda, mételo, mañana recogemos todo eso y tráete otra bolsa de carbón. Y cuando llegan a casa le dice, mira, antes, un momento, estás tranquilo, dice, papá, tranquilo 100%. Lo mete en la casa, lo lleva al cuarto de baño, que tiene un espejo bien bonito, y le dice, mírate en el espejo. Y el niño estaba hecho una porquería, todo negro por todas partes, ¿no? De haber, pues, agarrado el carbón, haber tocado su ropa, la cara, estaba todo, que lo único que se distinguía de blanco en él eran sus dientes y sus ojitos. Y el papá, con toda tranquilidad, le dijo a su hijo, dice, mira, ¿te acuerdas de la camisa? Sí que le pegaste algunas veces, pero no quedó realmente muy manchada. Un poquito sí, pero muy manchada no. Pero tú quedaste fatal. Mírate. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Cuando nosotros no dejamos que entre Dios en nosotros, nos cure, aceptemos su perdón, su gracia y su amor, lo que tiramos es carbón. Hacemos poco daño a la gente que está alrededor, pero a nosotros nos hacemos un gran daño. Ese es el gran milagro que Dios nuestro Señor hace en nosotros. Escuchemos la voz de Dios, veamos los milagros de Dios, aceptémoslo, aceptemos el amor de Dios en nuestra vida y convirtámonos. No es con catarsis, tirando carbón a todos nuestros enemigos como nos liberamos. Eso nos ensucia. Como nos liberamos es dejando que el amor entre y entregando amor. Que así sea.